Acá lo buscamos. No, yo fui a la primera, no, porque en la calle, a ese calor que venía, a veces uno ganó. Bueno, buen día. Los que están en casa, ¿escuchan? Buen día, profe. Bueno, vamos a empezar hoy con la última clase. Vamos a hablar hoy sobre los ayudamarchas, vamos a hablar sobre las sillas de ruedas y después vamos a hablar sobre los productos de apoyo o ayudas técnicas, como también se llamaban antes. Hoy preferimos llamarlas, de acuerdo al nuevo paradigma, como productos de apoyo. Y después vamos a ver, después de los productos de apoyo, algunos elementos denominados elementos de transferencia, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Miren que busco el coso. Bueno, en relación al uso de los ayudamarchas, son los elementos que se utilizaban para asistir o apoyar la marcha ante la presencia de algunas deficiencias corporales, ¿sí? Si uno se pone a buscar en la bibliografía y en los archivos, uno va a encontrar que más de casi 2500 años antes de Cristo ya existían, ya había, ¿sí? Eso se ha visto en gráficos, en documentación que ha quedado, en frescos, en pinturas. Siempre la humanidad buscó reparar, compensar, ¿sí? Y asistir a quienes por alguna deficiencia no podrían caminar o movilizarse por sus propios medios. Como habíamos hablado la vez pasada de un poco la historia de las ortesis y de las prótesis, también se encontraron, un primer fragmento ese donde cuesta un poco de la historia, desde la antigüedad ha habido elementos que han suplido ciertas funciones, lo cual es muy importante porque se dice que el primer rasgo de humanidad, valga la redundancia, del ser humano, fue o comienza en la historia cuando a una persona cualquiera le sucedió una fractura que lo haya inmovilizado a nivel del miembro inferior y se encontraron esos huesos consolidados y una persona que murió muchos años después de esa consolidación. Quiere decir que alguien se tomó el tiempo de asistirlo, de cuidarlo y de alimentarlo mientras estuvo con esa lesión. Porque previamente a eso, bueno, y que le pasaba algo y ahí quedaba. Se lo comían los leones, los animales que había, listo. En cambio, se dice que el primer rasgo de humanidad que aparece en la historia cronológica de la humanidad es esa, que una persona que haya tenido alguna lesión que lo haya inmovilizado, consolidó su fractura y luego envejeció muchos años después.
Bien. ¿Cuál es la función principal que van a cumplir estos ayudamarcha? Aliviar la carga a nivel de los miembros inferiores. Y además van a tener una función de propulsión y de freno. Bueno, lo demás ya se los dije, ¿sí? ¿Cómo es la definición de una ayudamarcha? Eso estaba necesitando un mate. Bien. Los auxiliares o asistencias para la marcha, como también se los llama, son dispositivos ortopédicos que buscan apoyar o brindar un apoyo accesorio o suplementario al cuerpo hacia el suelo mientras la persona se encuentra bipedestando o caminando. Y también podemos encontrar otra definición, que son los dispositivos o equipos que pueden ser utilizados de manera temporal o permanente para tener un mayor grado de independencia ante las actividades de la vida diaria o de la vida cotidiana, ¿sí? Y esto lo que hace es proporcionar una mejor calidad de vida hacia las personas que lo requieran. Recuerden que pueden ser de uso temporal o permanente, ¿sí? Bien. Dentro de la clasificación de estos ayudamarcha, los vamos a dividir en dos grandes grupos, los fijos y los móviles. Los fijos son los que vemos todos los días en las instituciones de salud. Pasamanos, ¿sí? Que son elementos de apoyo que deben estar en las escaleras, en los pasillos donde nosotros tenemos personas con discapacidad que transitan por las instituciones, ¿sí? Y también las barras paralelas que están en todos los consultorios, que si bien pueden ser barras paralelas fijas o barras paralelas móviles, lo importante es que cuando se colocan en un determinado lugar, funcionan como sostén fijo, ¿sí? O sea, yo las puedo trasladar de un lugar al otro porque muchas son una estructura, pero después, cuando se utilizan, funcionan como fijas, ¿eh? Porque esa duda surgió una vez. Exacto, exacto. Y los móviles, que son todos los bastones, incluidos los bastones canadienses. Sonamos, nos dejaron sordo con el... ¿Qué me están cortando? Nacieron 3 teritos, ¿los vieron? Sí. 3 son. Los bebés son 3. ¿Cuándo los vi? Ayer a la mañana andaban, y andaban los 3 así. ¿Esos son regadores automáticos? ¿Una paquetería total? Estamos hablando de los regadores automáticos No los había visto nunca, pensé que la regaban tipo con zapitos. Bueno, los móviles son los bastones todos, incluidos los canadienses, que ya los vamos a ver, las muletas y los andadores fundamentalmente. Dentro de los bastones vamos a tener los bastones de mano, ¿sí? Que es la más simple de todas las ayudas de marcha, que tiene un apoyo único, que tiene una agarradera que puede ser de diferentes formas, las viejas agarraderas en asa, en T, hay unas que son anatómicas o de mano reumática que también se llaman, la caña, que puede ser graduable o no, y que puede ser de madera, de aluminio, de plástico, de carbono. La caña también puede, además de regulable, puede ser por tramos. Quiere decir que yo puedo guardar un bastón en una cartera o en un bolso y dejarlo de este tamaño porque tienen como unas cintas adentro que los podemos plegar. Y el apoyo que se hace mediante un regatón de goma, ¿sí? Que normalmente tiene un desgaste y que puede ser cambiable, ¿no? Es importante saber, muy importante saber, que para que un bastón sea un bastón de apoyo único, sea, digamos, estable, no debería cargar más del 25% del peso corporal, ¿sí? Dado que si le damos una carga superior, se va a transformar en un apoyo muy inestable, ¿sí? Bien.
Con respecto a la regulación, siempre se utiliza, esto yo creo que se lo han dado ustedes a esto, se utiliza con un codo en flexión de 15 a 20 grados, que la empuñadura debería estar a la altura del trocánter mayor del paciente y que el apoyo de la punta del bastón, del regatón del bastón, debería estar un paso por delante y un paso por fuera, un pie por delante y un pie por fuera de el paciente, ya sea del lado derecho o izquierdo donde lo utilice. Bien, acá tenemos algunos bastones de asas comunes, plegables, de asa en T y de mano reumática, como se llama, o de apoyo anatómico también se lo llama, ¿sí? Hay algunos bastones, así como más sofisticados. La vez pasada había uno que tenía una luz tipo linterna en la punta, lo cual está bueno porque hay personas que requieren ver en la noche. Después había otro que tenía una luz como un ojo de gato intermitente, por si uno está en la calle y necesita ser visibilizado para cruzar. Y después había uno que tenía radio. Uno que venía con radio. Bien. Después tenemos también los bastones multipodales o trípodes. El bastón multipodal o trípode puede tener 3 apoyos o 4 apoyos, ¿sí? Por lo general se utiliza en pacientes que requieren un apoyo superior, ¿sí? Como por ejemplo es un paciente hemipléjico, por supuesto que lo va a usar del lado contrario a su hemiplegia. La técnica para el uso es la misma y la carga que puede recibir es un poco mayor, ¿sí? Para ser estable, a la carga del bastón común. Pero tampoco debería, digamos, sobrecargar más del 40% del peso, ¿sí? Yo diría que con 30 o 35 estaríamos con buena estabilidad. Ya más es como demasiado. Bien. Después hay bastones con asiento, como ese que está ahí, que es un asiento plegable, ¿sí? Que funciona para muchas personas que generan fatiga y necesitan sentarse. Por supuesto que eso tiene soporta más o menos hasta 74, 75 kilos, con lo cual yo no podría sentarme. Así que también hay que tener en cuenta eso. Blindado, vamos a conseguir uno. Bien. Después tenemos bastones que no son bastones de apoyo o carga. Sí son bastones de asistencia a la marcha, pero no cargan. Que son los bastones que usan las personas no videntes, de visión baja subnormal y también de personas que son ciegas y sordas al mismo tiempo, ¿sí? Y es importante que los conozcamos a estos bastones. Estos bastones son bastones más largos de lo convencional, ¿sí? Son plegables y se empuñan de manera distinta. Cuando uno tiene, acá figuran así para que se vea cuál es el color en realidad, pero en realidad el uso del bastón del paciente no vidente de visión subnormal baja o no vidente hipoacúsico es un bastón que se utiliza empuñándolo. Lo pueden tomar de esta manera, ¿sí? Hacia adelante. O sea, vamos a buscar algo acá. Lo pueden empuñar así, muchos lo van llevando así, son más largos que los habituales. O bien, tienen que ir, por supuesto, siempre tocando el piso o por encima del piso, pero en un área para evaluar que no haya escalones, que no haya un pozo, que no haya irregularidades del terreno. O bien, algunos otros lo empuñan de manera frontal y van haciendo esto, ¿sí? Como barriendo la región anterior. Bien. ¿Qué significa que sea blanco? Completamente blanco, que es una persona ciega, que no ve, ¿sí? ¿Qué significa que sea verde? Son las personas que tienen menos de 3 décimas de visión. Eso quiere decir, y se llama visión subnormal baja, ¿sí? Son las personas que tienen bastón verde o bastón blanco y verde.
Puede ser verde o blanco y verde. Y después están las personas que tienen el bastón que es blanco y rojo, ya sea rayadito en franjas blanco y rojo o blanco con el extremo rojo como ese que está ahí. Esas son personas que no solamente no ven, sino que tampoco escuchan. ¿Sí? Bien. ¿Qué es importante saber como conocimiento general en relación a estas personas? Bien. Cuando ustedes vean en la calle una persona que presenta, vamos a abrir un poco ahora, si no cortan más el pasto, hablan. ¿Están cortando? ¿Te digo que no corte más? No, cierro. Hablo cuando cortan, tampoco. Cuando ustedes ven en la calle alguna persona que está con un bastón y está parado en una esquina, alguien que venga, por favor, cualquiera. Uno que venga. Bien. Les voy a enseñar algo para la vida. Bien. Ustedes van a ver, vos sos la persona que estás con Lola, que es tu perro guía. Ahí está. Bien. Con las dos, bien, las dos son perros guía. Ahora les voy a contar cómo se tienen que manejar con los perros asistentes o perros guía. Bien. O viejos perros lazarillos. Vos estás en la esquina con tu bastón, ¿sí? ¿Qué tendencia tiene la gente, ¿sí? Una persona con un bastón blanco, ¿qué hace la gente habitualmente cuando ve a una persona así? Los quiere agarrar y decirle, lo ayudo a cruzar. Esto no se hace jamás, ¿está? Ustedes se paran al lado y le dice, lo asisto a cruzar, o buen día, lo voy a ayudar a cruzar. Ellos te van a decir que sí. Entonces vos haces esto, le pones tu brazo acá, lo tocas. ¿Qué van a hacer ellos? Levanta tu brazo, agárrate por arriba mío. No se ve nada, profe. Ah, no se ve. Espera que nos paramos. Para acá. Ahora acá. Ahí está. Ahí. Un poquito más atrás. Más atrás. Ahí. Ahora. Ahí puede andar, pero un poquito más atrás mejor. Ahí está. Bueno, a ver. Sería más acá. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. ¿Qué se hace? Nunca hago esto. ¿Ven? No, y la Lola revolcándose abajo. Si ustedes la vieran, ella es la perra asistente. Nunca se hace esto, nunca se lo toma, nunca se lo agarra, ¿está? Eso no se hace. Ustedes saludan, si no tiene bastón rojo, por supuesto, porque si tiene bastón rojo y blanco no los va a escuchar, además de no verlos. No se rían, pero es verdad. Hay gente que cuando tiene una persona hipoacústica adelante, habla más fuerte de lo habitual. No los va a escuchar. ¿Sí? Bien, no los va a escuchar. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen el brazo de ustedes, el antebrazo, lo tocan con el antebrazo de la persona, saludan, buen día, lo voy a ayudar a cruzar si le parece o necesita ayuda para cruzar, hacen esto y la persona lo que va a hacer, agárrame, va a hacer esto. O les va a tomar el hombro, o ustedes se ponen delante, les toma el hombro y ustedes lo ayudan a cruzar. ¿Está? Nadie los agarra, eso no se hace. ¿Está? ¿Usted prefiere el brazo o prefiere mi hombro? Le preguntan. Le va a decir, no, yo le tomo el hombro, se ponen acá y él los va a tomar del hombro y van a cruzar la calle, ¿sí? Si están solos, los ayudan así. En el caso de que tengan un perro guía, un perro asistente, primero lo que tienen que hacer es, a todos nos encanta ir a tocar el perro. El perro está trabajando. No se lo interrumpe, no se lo habla, solo lo habla su guiado, ¿está? Solo lo habla su dueño. Sí, no, Lola, estamos complicados con Lola porque ella se acuesta nomás. Sí. El tema con los perros es el perro que está guiando a una persona, es como el perro de los policías, ¿sí? Están trabajando, ¿sí? Ellos están trabajando y están atentos porque ellos tienen, no sé si los habrán visto, tienen como un arnés con una barra que es donde los toman. Bien, el perro está atento a si viene un auto y puede cruzar,
son perros que están entrenados en el cambio de colores del semáforo, no porque vean los colores, sino porque ven cuál es el que se prendió, si el de abajo, el del medio o el de arriba. Son perros sumamente inteligentes, que son preparados, enseñados para cumplir esa función. Por lo tanto, no se lo hablan, no se lo molestan, no se lo toca. Nunca jamás. El perro pasa a ser perro cuando le sacan el arnés. Él pasa a ser la mascota de la casa cuando llega a la casa y le sacan el arnés. Mientras está con su arnés colocado, él está trabajando. Y por lo tanto, no se molesta ni se toca. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos una persona de su visión subnormal baja? Asistimos de la misma manera. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente que además no escucha? ¿Qué hacemos? Simplemente lo tocamos. Si nos paramos al lado, ustedes hacen esto. No lo agarran, nunca lo agarran. Se paran así, lo tocan y ellos solo los van a agarrar y van a cruzar. Lo que pasa es que no mucha gente sabe que un bastón blanco y rojo es un bastón de una persona que no ve y no escucha. ¿Está? Bien. Porque una persona que solo no escucha, te paras enfrente, hablas modulando, podés modular sin hablar, sin emitir sonido, que ellos se van a dar cuenta porque te están mirando y ven perfectamente lo que estás diciendo. ¿Sí? Pero cuando estamos con un paciente que no ve y no escucha, simplemente tocamos con el antebrazo de costado, ellos solo se van a tomar de tu antebrazo y van a cruzar. ¿Mm? Yo estas cosas las aprendí a la fuerza cuando era estudiante, porque vivía a 2 cuadras de la escuela Braille. Vivía a 2 cuadras de la escuela de ciegos de Rosario. Entonces, pasaba por ahí todos los días de mi vida. Y un día me encontré con un bastón blanco y rojo. No sabía qué era. Me paré en la puerta de la escuela, estaba una ordenanza que estaba en la puerta y le digo, necesito preguntarle algo. Me dice, sí, señorita, me dice, ¿qué necesita? Le digo, yo debo haber tenido 18 años. Le digo, yo quiero saber qué significa, digo, porque hay personas que tienen bastón blanco, que yo sé que es de las personas ciegas, pero hay otras personas que tienen bastones de otros colores. Me hizo pasar a una oficina y me los mostró a todos. Y ahí, en esa esquina y en las esquinas de los alrededores, hay semáforos que tienen sonido ante el cambio. ¿Mm? Y otros que tienen un botón, que las personas que no ven apretan el botón, se pone rojo para todos y ellos cruzan. También. Que son esos semáforos automáticos que hay en las grandes avenidas que solo se pulsan para poder cruzar. Bueno, pero en este caso, además de los cambios, también tiene un botón para pulsar. Bueno, y ellos me explicaron eso. Y me explicaron lo de los perros y me contaron. La señora esa, que tenía como 30 años trabajando ahí. Eso lo aprendí así, a la fuerza. De curiosa. Bien. Vamos a los bastones canadienses. Los bastones canadienses son bastones que pueden cargar o descargar un poco más de peso, ¿sí? Si utilizamos los 2 bastones canadienses, bilateral, puede cargar del 40 e incluso se dice que hasta el 50 del peso corporal. Son estables, pueden ser de aluminio, de acero, hay de carbono también, pero no me imagino lo que pueden costar. Requiere de que el paciente tenga mucho control de tronco para utilizarlo y buena fuerza a nivel de los miembros superiores. Además, es un bastón que tiene, como se muestra acá, una abrazadera. Esa abrazadera va por lo menos 4 dedos por debajo del codo, ¿sí? 3, más o menos, 3, 4, por debajo del codo. El brazo que tiene una inclinación de casi 30 grados,
una empuñadura que también va a la altura del trocánter mayor, una caña que puede ser regulable y, por supuesto, una punta con una contera o regatón. Bien. ¿Para qué se usa el bastón canadiense? ¿Qué ventajas tiene este bastón canadiense? Es un bastón que tiene... ¿Qué le pasa a las personas que utilizan bastones? El bastón trípode no, porque se queda paradito solo, se autosustenta. Pero un bastón común, si yo lo dejo apoyado en algún lugar o lo necesito dejarlo, se va a caer al piso. Y después la persona tiene que agacharse para juntarlo. Bien, el bastón canadiense, al tener esa abrazadera, ¿sí? Yo puedo venir con el bastón canadiense hasta la puerta, liberar la empuñadura, queda sostenida la abrazadera en el antebrazo, busco la llave en el bolsillo, ¿sí? Y abro la puerta de mi casa, con el bastón enganchado en la abrazadera, ¿sí? Esa es una de las funciones que cumple. Otra función es que al sostener la empuñadura, tiene un apoyo, la parte posterior del antebrazo, donde aumenta la contención en el soporte de la marcha. Esa es otra de las razones por la cual se usa el bastón canadiense. El bastón canadiense se puede utilizar tanto en marcha de 2 apoyos o 3 apoyos, como en marcha de 4, ¿sí? Porque la puedo utilizar caminando, no, digamos, con una marcha normal, apoyando ambos miembros inferiores y ambas puntas del bastón. O bien, puedo utilizar una marcha de 3 puntos donde apoyo los dos regatones del bastón más un pie. ¿Está? Bien. La tienen varios bastones canadienses y cómo puede hacerse la marcha. Fíjense cómo camina aquel y cómo camina este. Las muletas permiten una marcha repartiendo los apoyos. Tiene un apoyo que en realidad dice axila, pero no es axila. La carga de la muleta es 4 centímetros o 4 dedos por debajo de la axila, ¿sí? ¿Por qué no cargamos en axila? Y porque podemos terminar con una plejía a nivel, una paresia a nivel del plexo, ¿sí? No podemos sobrecargarlo. Me olvidé de algo con el bastón canadiense. Muchas veces la abrazadera, cuando comprime mucho, puede generar una neuropraxia del nervio cubital, ¿sí? Porque está justo sobre el pase del cubital donde se hace más superficial. Bien, volvemos a las muletas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo se utiliza? Bueno, puede estar fabricada de madera, aluminio, acero. Permiten una descarga de hasta el 80% del peso, ¿sí? También podemos utilizarla para descargar la carga de ambos miembros inferiores, ¿sí? O bien podemos utilizarlo con una marcha en 3 puntos también. Bien. Siempre hay que tomar la medida como corresponde para la muleta, ¿sí? La mayoría son graduables y son de aluminio, pero todavía quedan algunas de maderas que son fijas, ¿sí? Sobre todo de fabricación por ahí más casera. Tienen que estar bien acolchada la zona del apoyo que se hace debajo de la axila, tiene que estar la agarradera bien acolchada en la zona de la mano, la agarradera más o menos está a la altura del trocánter mayor, como siempre. Y, por supuesto, tiene que tener un regatón que evite el deslizamiento. Muchas están con los regatones gastados y es bastante peligroso eso. Bien. Acá hay algunos tipos de muletas, madera, metal. Vamos con los andadores. Está rico el mate. El andador tiene 4 puntos de apoyo, tiene 2 empuñaduras y puede estar hecho de acero, de aluminio y en una época también los he visto de madera, no se ven más de madera.
Proporcionan una gran base de sustentación para la marcha y brindan mucha seguridad. A ver. Sí. Y brindan mucha seguridad al usuario, ¿sí? A la persona que lo requiere. Y se pueden clasificar de diferentes maneras. Hay algunos que son fijos, ¿sí? Que son una estructura fija, rígida, sólida, ¿sí? Esos son los que se utilizan para personas de mucho tamaño, de mucho peso. Los hay plegables. Los plegables por ahí tienen la desventaja de son más livianos y son más flojitos en cuanto a el sostén del peso. Para las personas de mucho tamaño, a veces los plegables los usan solamente para desplazarse, porque la verdad que el andador es una estructura bastante grande, ¿no? Ahora vienen algunos un poco más chiquitos para pasar por puertas más pequeñas, pero los viejos andadores, hay unos que eran unos carromatos de este ancho, muy grandes. Pueden ser articulados, ¿sí? Pueden ser articulados. Los articulados o no, ¿no es cierto? Los articulados son los que se pueden usar, son los que usan los chicos muchas veces, que usan reciprocadores de marcha. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los reciprocadores de marcha en los chicos? Bueno, los andadores articulados son los que se pueden utilizar para marcha recíproca. Son flexibles y se mueven. Después vienen algunos que son con ruedas. Están los fijos sin ruedas de 4 puntos y vienen con ruedas. Los que tienen 2 ruedas anteriores se frenan cuando uno desciende los regatones posteriores. Pero después vienen otros que tienen 4 ruedas, pero esos tienen frenos tipo bicicleta que se accionan. Esos son medios peligrosos. ¿Por qué? Y porque muchas veces no alcanzan a frenarlos. Entonces, tratamos de evitarlos. Algunos de estos andadores vienen con un canasto en la parte anterior. Hay unos que vienen con un asiento, ¿sí? Que uno lo desciende y el paciente puede sentarse en el caso de cansancio, pero por supuesto no son para pacientes de gran tamaño, no soportan mucho peso. Bien. Y después tenemos los andadores anteriores, que son los andadores convencionales que conocemos, y después vienen los andadores posteriores. Los andadores posteriores son andadores que se utilizan fundamentalmente en niños con PC, porque ellos quedan como sostenidos con el andador, se recuestan incluso en la parte posterior y algunos tienen también como una especie de asientito. Se levantan, toman el andador y salen caminando. ¿Mm? Bien, acá les muestro algunos. Estos son todos plegables. Este es un andador convencional. Este andador tiene la ventaja de que una persona puede estar sentada y puede apoyarse en estas empuñaduras. Tiene una doble empuñadura de cada lado. Entonces el paciente está sentado, ¿sí? Y no necesita elevar los miembros superiores hasta acá arriba y apoyarse, porque la fuerza que va a hacer no es buena, no es efectiva. Entonces lo que hace es apoyarse abajo, se para y se toma del de arriba para caminar. Estos son los que vienen con las 2 ruedas anteriores, igual que este. Este es uno que tiene 4 ruedas y este es uno que tiene 3 ruedas. Fíjense que este tiene una bolsa, un canasto, tiene los frenos, y fíjense este que es un andador, ¿sí? Que también cumple una función de silla provisoria. ¿Mm? De un paciente que se cansó y se sentó y alguien lo lleva. ¿Mm? Y este es otro que también tiene una especie de asiento allí, ¿sí? Donde también la persona se puede sentar, descansar, pero hay que trabarle. Este tiene trabas, ¿ven? Tiene trabas automáticas. Y este, que tiene esas 4 rueditas, es un andador de interior, pero es un andador un poco inestable, porque ese no tiene frenos. Sí, se puede frenar a través de esas palanquitas alguna de las ruedas y funcionar como de ruedas anterior y no. Pero estos con las ruedas tan chiquititas son muy peligrosos, porque se traban en cualquier agujerito y se dan vuelta. ¿Mm? Es como el carrito del supermercado, ¿vieron que lo sacan a la vereda y se les da vuelta carnero? Bueno, igual. Por eso las ruedas tienen que ser más anchas y más grandes.
salvo que tengan una superficie así como esto. Bien. ¿Qué características generales tienen los andadores? ¿Sí? Tienen una gran base de sustentación, proporcionan mucha estabilidad, permiten descargas de hasta el 50% del peso e incluso algunos un poco más. Algunos permiten algunos tienen un asiento, pero también si hay una silla en algún lugar, permiten sentarse y asistir a la sedestación y a la bipedestación. Está indicado en personas con equilibrio deficiente, marcha insegura, personas con artrosis, con debilidad de los miembros inferiores, personas en edad avanzada, posquirúrgico, ¿sí? Se utiliza mucho en posquirúrgicos de pacientes con cirugías de cadera, cirugías de rodilla. En las personas jóvenes y con muy buen control de tronco, en general no utilizamos un andador. Los pacientes usan directamente una muleta, un canadiense. Pero en las personas más grandes, con mayor debilidad muscular, el andador les brinda una estabilidad superior. Personas con Parkinson, con ataxias, con algún otro tipo de patología neurológica, y en niños que están ortetizados o con prótesis, cuando inician la marcha, también los andadores infantiles les van a brindar un gran apoyo, tanto a niños con mielomeningocele, que utilizan los andadores de marcha recíproca juntos con los RGO, como a los niños con secuelas de PC, que utilizan los andadores posteriores en su mayoría de los casos. Después vienen unos andadores que se llaman andadores bipedestadores móviles, ¿sí? Que son este tipo de sistemas de andadores donde el apoyo, como verán, van los pacientes parados, algunos tienen, como verán, una cincha o arnés, donde el paciente va encajado y sostenido, ¿sí? Como si fuera una especie de calzón, digamos, que lo sostiene desde la región inguinal, ¿sí? Para poder asistir la marcha. Algunos tienen sostén del tronco, fíjense estos, ¿sí? Y el paciente puede bipedestar en lugares seguros y marchar, ¿sí? También hay otros que sirven para brindar apoyo, se apoyan sobre los antebrazos, se inclinan hacia adelante y pueden caminar, ¿sí? Bien, aquí tienen, este es un andador bipedestador, fíjense que tiene el sostén en el tronco, algunos pueden venir para utilizar también el arnés abajo, un andador con ruedas, este es un andador posterior y este es un andador posterior, ¿sí? Acá tienen otro andador posterior y este es un niño con un andador de mayor apoyo y de sostén. Fíjense que tiene todo un arnés puesto ahí abajo. Eso va saliendo, cada vez salen más nuevos, cada vez salen más livianos, cada vez salen con más tecnología. Bien. Otro ayudamarcha es este famoso soporte o K9, ¿sí? No sé si los han visto. En la calle no se suelen ver, ¿sí? Hay pacientes que los tienen en los domicilios. ¿Para qué sirven estos? Es una alternativa al uso de los bastones, básicamente. Y se utiliza para soportar el peso desde la rodilla. A ver. Ahí está. Lo que hace esto, lo usan en los domicilios. Por ejemplo, una persona que tiene una fractura de tobillo, que ha sido operada de alguna lesión en el pie, que no puede cargar peso, lo que hacen es, viene con una almohadilla donde se regula la altura para que la rodilla quede exactamente a la altura de la otra y el paciente pueda bipedestar con el miembro sano, y se apoya la rodilla y camina o sea, hace el paso con el miembro en el piso y el otro va llevándolo como a la rastra, flexionado a nivel de la rodilla. Son para espacios cerrados, para interiores, se suelen usar en algunos domicilios, algunas personas los tienen para este tipo de cosas. Se ven poco. Bien. Esto es un andador informático de asistencia a la marcha, también llamado exoesqueleto. ¿Se acuerdan cuando fue la presentación
la presentación, cuando hicieron el paso, cuando se hace todos los años de las Olimpiadas, Juegos Olímpicos, el paso de las antorchas por diferentes lugares, hace 2 años fue. Hay un deportista, creo que hace canotaje, que es parapléjico, hizo todo el recorrido, ¿lo viste? Bien. Hizo todo el recorrido con un exoesqueleto, ¿sí? Llevando la antorcha. Para eso son para asistir la marcha. En personas sobre todo con paresia o plejía de ambos miembros inferiores. Además por ejemplo, tiene una especie de asiento. Esto se podría utilizar en una persona con debilidad de miembros inferiores, nada más, pero los exoesqueletos para las personas plégicas ya incluirían un sostén a nivel del tronco también. Bien, vamos con las sillas de ruedas. El origen de la silla de rueda en cuanto a su historia es un poco incierto, ¿sí? Pero en algún momento a alguien se le debe haber ocurrido, de cuando se inventó la rueda, de que a un asiento le iban a poner ruedas, ¿sí? Si bien aparecen a lo largo de la historia ya relatos de la presencia de ruedas a nivel de las sillas, no hay nadie que haya hecho el patentado, digamos, o descrito por primera vez una silla de rueda. ¿Para qué sirve la silla de rueda? Para movilizar o desplazar a una persona que es incapaz de hacerlo a través de sus miembros inferiores, ya sea por diversas alteraciones funcionales u orgánicas. Lo que va a permitir es la independencia en el desplazamiento de estas personas. Bien. Ha tenido una evolución muy importante en los últimos años con respecto a materiales, estudios biomecánicos, sillas especiales. Ustedes saben hoy que hay muchísimos deportes que se practican en sillas de rueda y que para cada deporte existe una silla de rueda distinta. De hecho, hay una incluso que hacen, ¿cómo se llama lo de las bicicletas que vuelan? ¿BMX? Ajá, bueno. Hay un deportista que es parapléjico que hace BMX en una silla. ¿Lo han visto? ¿No lo vieron? Búsquenlo. A mí me da pánico cada vez que lo veo volar con eso. Pero es una cosa impresionante. Miedo da. Bien. Actualmente existen dispositivos o sillas de rueda de acuerdo a la función y a la demanda del usuario, ¿sí? Igual a la deficiencia que presente. Como puse ahí, hay modelos concretos para necesidades concretas, ¿sí? No todas son iguales y para cada disciplina hay un tipo de silla. Bien. Se dice que una silla de rueda es la prolongación de la persona o del usuario que la usa, valga la redundancia. Permite desplazarse por el entorno, ¿sí? Cumpliendo su función, sus actividades o su rol dentro de la sociedad y permitiendo lo que nosotros llamamos la participación y la inclusión. ¿Sí? Bien. Hay que elegirla de manera correcta para los ambientes o los lugares donde la persona que la usa, el usuario, la va a utilizar y deberíamos ver, que este paciente consiga una postura adecuada, que evite las posiciones viciosas, que esté confortable, ¿sí? Que tenga las dimensiones correctas, porque ¿cuántas veces hemos visto pacientes en unas sillas que dan terror? Que están hundidos en los asientos, que están colgados, que algunos hacen escaras a nivel de los antebrazos, que hacen neuropraxias del cubital por mal apoyo, que están sentados con una cifosis inmanejable.
Entonces, siempre es importante evaluar, también cuesta a veces conseguir o que envíen la silla correcta para cada persona, pero bueno, si tenemos que asistir con una silla de préstamo a un paciente, y bueno, trataremos de acomodarla lo mejor posible hasta que llegue la indicada, ¿no es cierto? Bien, ¿cuáles son los componentes? Tiene un asiento, tiene un respaldo, tiene apoyapiés, apoyabrazo, los mangos para empujar, las ruedas delanteras, que siempre son más pequeñas, que son, suelen ser de goma sólida, son giratorias. Las ruedas traseras, que suelen ser más grandes, pueden ser neumáticas o pueden ser sólidas, y tendrán el ancho del lugar donde vaya a ser utilizado. No es lo mismo una silla que va a ser utilizada en un piso como este que una silla de un paciente que vive en la zona rural, que tiene que meterse por diferentes lugares, que no tiene un caminito adaptado para poder transcurrir con ella. Los aros de autopropulsión, que son los aros por donde las personas se hacen independientes con la silla y pueden autopropulsarla, y las barras de cruceta y las barras de inclinación, que son parte de la estructura de la silla. Bien, acá tienen varias. El asiento y el respaldo van a cumplir una función de apoyo y sostén. Tienen que estar fabricados en materiales flexibles, pero deben tener una base sólida, porque si no, se hunden o en el caso del respaldo se va hacia atrás. El respaldo, si es una silla de autopropulsión, debe llegar hasta 3 centímetros de la punta de la escápula. Si está en la punta de la escápula, 3 centímetros o 3 dedos por debajo, ¿sí? Y debe tener las características especiales para cada caso. En el caso de los tapizados, deben ser impermeables, deben ser lavables y, bueno, con las características que le agraden al paciente. Hay pacientes que prefieren los de cuerina, hay pacientes que prefieren que tengan una cobertura de telas más de algodón, más confortable, etcétera. Los apoyapiés y los apoyabrazos, en general, en la mayoría de los casos, son rebatibles, ¿sí? Sirven para reducir o a brindar apoyo para reducir un poco la carga sobre la región isquiática. Deben ser fijos, pueden ser fijos o móviles, siempre se prefieren que sean móviles y que sean graduables. Lo que pasa que muchas sillas, como son las sillas posturales, suelen ser de estructuras fijas y eso a veces es más complicado. Los apoyapiés deben dar protección a los pies, por eso deben sobresalir de la silla para que la persona no se choque sus pies o sus rodillas con algún otro elemento exterior, ¿sí? Y debe dar equilibrio a los miembros inferiores. Algunos vienen con cinchas de sostén, de los pacientes que tienen los miembros inferiores que se van hacia afuera o hacia adentro. Algunos vienen con un abductor para los pacientes que tienen tendencia a estar en abducción de manera permanente. Bueno, con respecto a las ruedas y a las llantas, las anteriores dijimos que pueden ser, la mayoría son sólidas, pueden ser sólidas neumáticas, pero la mayoría son sólidas, son más pequeñas, y son más pequeñas porque tienen un giro libre que se llama, ¿sí? Todas deben tener su freno que se maneja desde la empuñadura de control del paciente, no de la empuñadura posterior. Después vienen otras en las que los pacientes no pueden ejecutar los frenos, que vienen con una especie de palanquita atrás que se pisan para trabar las ruedas. Y las posteriores son las que van a determinar la altura de la silla. En general son, salvo las que son de interiores, que son sillas pequeñas o algunas sillas de traslado, digamos, sobre todo las sillitas que van calzadas en las ambulancias, tienen ruedas pequeñas atrás y adelante. Pero las sillas de ruedas, para que los pacientes, digamos, deambulen, no, son de ruedas posteriores grandes.
Pueden ser neumáticas o pueden ser sólidas, de acuerdo a las necesidades que tenga el paciente o dónde va a ser utilizada. Y después vienen ruedas especiales para lugares como lugares con arena, lugares para acceder al agua, etc. Acá tienen una amplia variedad de sillas. Fíjense, este es el tipo de silla que yo le decía, la de acá abajo, que es de ruedas pequeñas, que es para interiores, que son las que van calzadas muchas veces en las barritas de las... Vieron que las ambulancias tienen traban para la camilla y por el costado pueden ingresar una silla de rueda y tiene traba para la silla. Son todas sillas con esas características de ruedas pequeñas, ¿sí? Después, esta es otra silla que es una silla de interior, porque tiene si bien es eléctrica, tiene ruedas pequeñas. Y esta que ustedes ven acá son de ruedas grandes, que son para lugares como está la silla ahí, con arena, para acceder a una persona con discapacidad a la playa, etc. Y algunas incluso flotan. Y algunas están también fabricadas con los famosos torpedos de flotación. Son así grandes como esas y tienen los torpedos de flotación a ambos laterales y abajo tienen otros. Bien. El aro de impulso o de autopropulsión es pequeño en las sillas deportivas y es más grande en los pacientes, en las sillas para los pacientes, las sillas comunes, digamos. Las sillas deportivas, algunas tienen este sistema de 3 asas para generar mayor fuerza de tracción en menos rango de movilidad, digamos, de la persona que la maneja. Y por supuesto tienen trabas para bloquear la silla y que no se mueva. Las deportivas incluso tienen trabas de un lado y del otro, individuales. Después el armazón, los ejes y las barras son los que van a determinar la durabilidad de esta silla, va a depender también del material. Las hay livianas y plegables que favorecen el traslado, ¿sí? De muchas de ellas, fíjense estas cómo se pliegan, ¿sí? Y después hay otras que son más pesadas, de estructuras más rígidas, que por ahí se pliegan menos o no se pliegan, que tienen una mayor durabilidad. Y las aleaciones en las que están fabricadas son de acero, de aluminio, bueno, y también las hay de carbono, de titanio, pero imaginen los costos, también más costosas. ¿Qué cosas pueden ser agregadas o puede tener una silla de ruedas? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos un paciente que no tiene control del tronco, que no tiene control cefálico, vamos a utilizar las denominadas sillas posturales. Estas sillas posturales, como son estas que ustedes ven acá, de diferentes tipos, esta es una silla tipo dingo, típica de uso para pacientes, para niños y jóvenes con parálisis cerebral. Son sillas que tienen apoyacabezas, tienen respaldos altos, ven que tienen respaldos altos, tienen arnés, ¿sí? Tienen arneses, ahí los ven, tienen estas barras, como estas y estas, que son para contener el tronco, ¿sí? Para que el paciente no se incline de un lado hacia el otro. Tienen separadores, este tiene un separador acá. Fíjense que esta tiene hasta contención a nivel del asiento, ¿sí? Tiene el separador o abductor, como lo tiene este que está acá. Esta en este caso se inclina. Tienen arnés de tronco, este es un arnés de 4 puntos, pero el que tiene esta silla es un arnés de 5 puntos, ¿sí? ¿Qué más? Los apoya miembros inferiores y miembros superiores son desmontables y móviles. Y esta tiene lo que se llama la mesa didáctica, que es una mesa donde los pacientes pueden trabajar con sus cosas, incluso en la escuela, o bien una mesita que también se usa para alimentarse, etc. Como verán, cada silla va a brindar o se le va a agregar lo que nuestro paciente necesite. De acuerdo al tipo de propulsión que se utiliza en las sillas de ruedas, estas van a ser las de autopropulsión, que es la que realiza el mismo paciente a través de sus miembros superiores y con los aros de autopropulsión. Las de propulsión externa o manual, que son
es la que realiza un asistente a través de las empuñaduras posteriores para llevar el paciente, y la de propulsión externa motorizada, ¿sí? Que son las sillas que tienen un motor y un monocomando, de acuerdo a las limitaciones que tenga nuestro paciente a nivel de los miembros superiores, ¿sí? Algunas vienen con más tecnología para pacientes cuadriplégicos que no tienen ningún tipo de movilidad, ni siquiera de sus miembros superiores, y tienen comandos por voz. Y para deportes, cada una, este es el que yo les decía. Para deportes, vienen con adaptadas a los diferentes tipos de deportes que realizan las personas con discapacidad. Otras alternativas a sillas de ruedas son, por ejemplo, esta es una silla que tiene como una oruga para terrenos más difíciles de andar, ¿sí? Para una zona rural, para una persona con discapacidad que trabaje en una zona rural, esa con la oruga pasa por donde quiere. Bien, lo mismo esta que está acá, ¿sí? Esta es una especie de cuatriciclo hecho para una persona con discapacidad. Esta es una silla que se coloca en bipedestación. Un paciente nuestro de rehabilitación tiene una de estas. Y esta es una silla a la cual se le agregó un sistema tipo moto o bicicleta que es motorizado. Entonces, se coloca, se ensambla la silla y el paciente levanta, o sea, se levantan las sillas anteriores, las ruedas anteriores, y el paciente se puede trasladar. Y después está la moto de Fabián, ¿la conocen? A la moto de Fabián, bueno, moto con rampa. Esa, el modelo la diseñó él. Bien, y por último nos vamos a ver lo que son las ayudas técnicas o los elementos de apoyo. Vamos a ver si abrimos un poco acá ya. Último tema. El tema es acá, ¿cómo lo llamamos? ¿Elementos de apoyo o ayudas técnicas o productos de apoyo? Cuando decimos ayudas técnicas, ¿sí? Nos estamos refiriendo a todo lo que dice ahí arriba. Es una manera de llamarlo desde un paradigma, el famoso paradigma médico hegemónico, o bien desde el punto de vista médico y rehabilitador estricto, ¿sí? Donde lo que se quiere o el objetivo que tiene, llamarlo así, es neutralizar la discapacidad o la minusvalía que tiene nuestro paciente. Y a veces no es tan así, ¿sí? Esta terminología no está, digamos, aceptada por la CIF, que es el Código Internacional de Funcionalidad que se utiliza hoy para, digamos, es la guía por la cual se otorgan los certificados nacionales de discapacidad o los certificados de discapacidad a nivel mundial, ¿sí? Nos gusta más llamarlos productos de apoyo, ¿sí? Porque nosotros, ¿qué hacemos con un producto de apoyo? Favorecemos las limitaciones en la actividad que tiene un paciente y las restricciones en la participación. Tenemos que tratar de disminuir eso. Entonces, eso está desde la clasificación internacional de la funcionalidad, la discapacidad y la salud, que es la CIF, ¿sí? Lo que se hace es, o se insiste más en que estos pacientes, no en la discapacidad y la minusvalía que tienen y cómo la neutralizamos, sino cómo hacemos para que esta limitación en la actividad o la restricción en la participación que tienen estos pacientes sea readaptada al concepto de la diversidad funcional. No todos funcionamos de la misma manera, ¿sí? Por eso es que se habla de productos de apoyo. ¿Para qué? ¿Para apoyar a qué? A la limitación de la actividad y a las restricciones en la participación. Por eso es más importante esto,
más que no nos vamos a centrar en la discapacidad o en la minusvalía, sino en la diversidad funcional que tienen las personas, ¿sí? Porque a pesar de que muchos quizás no tenemos ninguna discapacidad, sí tenemos diversidad funcional. No todos aprendemos igual, no todos nos adaptamos igual, no todos realizamos las cosas de la misma manera. Entonces, diversidad funcional existe entre las personas que no tienen discapacidad. Entonces, también lo hay dentro de las personas que sí la tienen. ¿Está? Bien, ¿qué objetivo tiene la clasificación ISO 999, que es la que se utiliza? Esto es una manera de facilitar, estos son códigos de conceptos de códigos internacionales que tiene la CIF, donde se trata de unificar el vocabulario que se va a utilizar, ¿sí?, para facilitar la búsqueda y elección de productos, que la terminología sea uniforme en todos lados, que se facilite la confección de estos elementos mediante guías, mediante catálogos, y proporcionar la uniformidad, ¿sí?, en los documentos oficiales. Ustedes vieron que hay lugares que todavía, estamentos oficiales, que eso es lo más tremendo, siguen hablando de capacidades especiales, capacidades diferentes. Y ese vocabulario no existe en ningún lado, ¿sí? Cuando hablamos de personas que tienen una deficiencia o una discapacidad, son personas con discapacidad. Punto. Ni el minusválido, ni el, no sé, ni el rengo, ni el... persona con discapacidad. ¿Mm? Y si no, mejor llamarla por su nombre, como decía una propaganda. ¿Mm? Bien. Entonces, es importante unificar, porque a veces de un juzgado nos mandan una nota para explicar o para solicitar que enviemos una documentación desde la Junta de Discapacidad con algunos términos que parecen de la Edad Media. Yo a propósito, como soy mala con esas cosas, los marcos con marcadores así, les hago una copia, los marco así con verde y pongo, debería decir, se los mando vuelta. Pero bueno, hay estamentos que ya no pueden manejar cierto vocabulario en relación a las personas con discapacidad. Bueno, existe un listado de productos de apoyo para las personas con discapacidad, donde tienen los 3 niveles, donde está la clase, la subclase y la división. Y así es como deben solicitarse, de acuerdo a esas normas. Son normas de códigos internacionales. Bien. ¿Y cómo hacemos nosotros para evaluar o aprender qué cosas necesitan nuestros pacientes? Primero tenemos que saber qué son las actividades de la vida diaria, las ABD. Las ABD son las actividades que realizamos todas las personas que constituyen rutinas en el día a día y van a variar de acuerdo a la edad, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al nivel socioeconómico, pero básicamente son las de vestirse, comer, higienizarse, hacer las compras, cocinar, la educación, el tiempo libre, la actividad social, etc. Esas son las actividades de la vida diaria. ¿Está? Después están las actividades del autocuidado personal, que están incluidas dentro de estas ABD, que son las actividades que hace todo ser humano para sobrevivir, ¿sí? Que son las del aseo, la higiene, la alimentación, la movilidad, la funcionalidad, el vestido, la sexualidad, etcétera, ¿sí? Todo eso. Porque cuando tenemos una persona con una limitación, con una discapacidad, tenemos que pensar que todas las actividades que nosotros hacemos todos los días de manera automática para las personas con determinada discapacidad van a requerir de una adaptación específica. Desde levantarse, lavarse la cara, lavarse los dientes, ir al baño, higienizarse, todo eso lleva una adaptación específica.
Después están las actividades productivas. Estas actividades productivas son las que se realizan para obtener un determinado producto y que implican un esfuerzo o trabajo. Y estas se dividen en 3 tipos: las actividades instrumentales de la vida diaria, las actividades avanzadas de la vida diaria y las actividades de ocio y tiempo libre. Las instrumentales podemos decir que son las de el trabajo en una oficina, de un trabajo, las que uno necesita utilizar elementos, desde abrir un frasco, una botella, manejar un teléfono, una computadora. Todas estas actividades instrumentales, las que nosotros tenemos que hacer para trabajar o interaccionar con cosas. Te estás durmiendo. No se quiere ir, el marcador se quiere ir. Te quiere ir, está apurado. Ya terminamos. Está apurado. Bien. Después están las actividades avanzadas de la vida diaria, ¿sí? Que son aquellas que requieren combinación de funciones, ¿sí? Para realizarlas. Por ejemplo, el señor que está cortando el pasto allá afuera, ¿sí? Son actividades avanzadas de la vida diaria. Y después están las actividades de ocio y tiempo libre, que ya sabemos cuáles son. Y acá les voy a mostrar algunos elementos que se pueden adaptar a las actividades de la vida diaria. Esto es para mostrarles las cosas que vienen. Por ejemplo, fíjense, cubiertos adaptados. ¿Para qué usarían esto? Esto. ¿Todo el mundo puede utilizar un cuchillo, un tenedor común, una cuchara común? No. Bien. Entonces, hay pacientes que necesitan estos cubiertos inclinados, por ejemplo. Si yo no puedo llevarme una cuchara a la boca, porque tengo solamente la capacidad de poder elevar el miembro superior, uno utiliza estos elementos, los pacientes los cargan, los elevan y se acercan, ¿sí? De esa manera pueden alimentarse solos. Esto que ustedes ven acá es para personas que tienen un solo miembro superior. Cortan con el dorso, ¿sí? Dan vuelta, pinchan y se alimentan, ¿sí? Después tenemos, fíjense, estos cuchillos que son angulados, estos tenedores que van enganchados en la mano para la misma función, estas cucharas que están enroscadas, por así decirlo, en la muñeca del miembro superior, y estos, que fíjense que son cubiertos comunes, pero de mangos más gruesos. Estos son para las personas que han perdido la motricidad fina, ¿sí? Y que pueden generar solamente una aprehensión de esta manera. Pueden rotar todo, pero no tienen la aprehensión fina. Lo mismo sucede para los elementos de la escuela. Vienen los lápices, más, bueno, estos son los del aseo personal. También vienen los lápices y los otros elementos para poder utilizar en la escuela. Los peines adaptados, los cepillos, las esponjas de mango, los corta uñas adaptados, que ya se los voy a mostrar, los adaptadores de los aerosoles. No todo el mundo tiene fuerza en una mano para utilizar un aerosol, ¿eh? Adaptadores de asientos de bañera, sostén para pararse en el inodoro, los cortadores de papel higiénico, que son como, tienen como un filo, los asientos para los baños, la esponja de mango largo para higienizarse los pies. Acá tienen. Esto es para cortar el papel higiénico, este sistema. Y para utilizar el papel higiénico para higienizarse, ¿sí? Obviamente que esto va todo forrado, ¿no? Lleva una goma espuma y lleva arriba, se pone el resto. Los jabones con esponja, los jabones que se calzan en las barras, los cepillos y peines, los corta uñas adaptados, ¿sí? Una persona que, ¿cómo hace para utilizar un alicate común? Ese fijo tiene una base. ¿Mm? Para el vestido, para abotonar las camisas, los que se utilizan para colocar
las medias, los calzadores de zapatos y de medias, los calzadores de zapatos, de medias, los elementos para poder vestirse. Hay personas que no pueden inclinarse a ponerse un pantalón. Bueno, vienen todos. Hoy hay de todo. Para asistir al vestido, a la higiene, hay de todo. Pero si no los conocemos, no se los podemos indicar a nuestros pacientes. ¿Mm? Actividades instrumentales. Fíjense, el cuchillo de cocina angulado, que era uno que vimos hoy, que les mostré al principio. Las tablas con clavos, ¿las vieron alguna vez? La famosa tabla. ¿Cómo hacemos si tengo un solo brazo, tengo una hemiplegia? ¿Cómo corto una cebolla? O sea, miren la pavada que les estoy diciendo, ¿cómo corto una cebolla? No la corto. Bueno, no, sí, vienen las tablas que tienen clavos, clavo la cebolla ahí y la corto con el miembro superior que yo tengo, ¿sí? Clavo la papa, corto la papa, ¿sí? Bien, también vienen los abrelatas. Los abrelatas tienen como una especie de prensita donde se coloca la lata, se la rosca, se coloca el abridor y con una sola mano se la da vuelta. ¿Mm? Hay estos elementos para agarrar cosas en el piso, que también se utilizan para juntar basura. Bueno, igual se utilizan para juntar algo que se cayó. Hay gente que juega a las cartas con barajadores de cartas automáticos porque no pueden jugar a las cartas. También se me tiene que ocurrir que una persona con discapacidad quiere jugar a la carta. Bueno, hay barajadores automáticos de carta, hay bastidores, hay juegos adaptados, hay de todo. ¿Mm? Bien, vamos a hablar 2 palabras de lo que son los elementos de transferencia. ¿Qué es la transferencia? Es el patrón de movimiento por el cual un paciente se traslada de una superficie hacia otra como parte de las actividades de la vida diaria. Bien. ¿Cómo deben ser? Seguros deben ser, ¿sí? Porque si no, el paciente se cae y terminamos lesionados. Deben ser eficientes. Y requiere de algunas capacidades físicas, de un equipo apropiado y de técnicas adaptadas para ser manipulados, tanto para ser usados de manera autónoma como para las personas que asisten a esta persona con discapacidad. ¿Qué necesitamos? Superficies que estén estables y no que se estén moviendo, que estén a la misma altura. Nunca sujetar al paciente ni tironearlo de hombros, axila, miembros superiores. Explicarle al paciente, si está consciente, por supuesto, porque hay elementos de transferencia para pacientes que no están conscientes. Explicarle al paciente qué se le va a hacer y qué tiene que hacer, ¿sí? Y pueden ser para pacientes independientes o para pacientes con dependencia. Pacientes que tienen un nivel bajo de conciencia o escasa o nula colaboración, vamos a utilizar las tablas de transferencia, que son las tablas que se utilizan para retirar a un politraumatizado de algún lugar, las conocen a todas, y también las esteras de transferencia, que son estas, son de telas, tipo telas de lona, gruesas, que tienen asas, con las cuales nosotros podemos no solamente transferir al paciente, sino que colocarlos en distintas posiciones, ¿sí? Para poder realizar higiene, para poder movilizarlo de un lugar a otro. Para pacientes con buen equilibrio de tronco, que puedan sostener una sedestación, ¿sí? Y con suficiente fuerza de miembros superiores, podemos utilizar las tablas de transferencia, que son unas tablas que uno lo puede colocar sobre una superficie y una silla, donde el paciente, ¿ven?, cruza solo. El cinturón de transferencia, que ahora se los voy a mostrar, que es una faja que se utiliza desde el nivel posterior, donde nosotros podemos transferir al paciente y pararlo. El disco giratorio de transferencia, que es una tabla con un disco, que ahora se las muestro. El asiento giratorio, la silla de acople, que es una especie de funda que va en la silla, en la cual nosotros podemos sostenerlo desde ahí, y el Aquacalda o transfer, que ya se los muestro. Ahí está. Cincha de transferencia, esa es la cincha,
Este es el famoso Aquacalda. El Aquacalda o transfer es un sistema que tiene un lugar para colocar los pies y que rota, traba las rodillas. ¿Lo ven cómo va ahí? El paciente se para, se sostiene sobre las rodillas, se para, el Aquacalda rota y lo siento en otro lugar. ¿Mm? Requiere de la asistencia de un tercero, igual que esto. Estos son los famosos discos giratorios de pies. Estos son discos giratorios de asiento. Y este es el disco giratorio con la tabla, ¿sí? Donde el paciente se sienta en una punta y se va corriendo por ese riel hasta la silla. Esta es la tabla común y esta es el asiento de acople que les decía hoy que va en la silla de rueda. Entonces ese asiento de acople yo lo puedo colgar en una grúa y el paciente lo levanto de la silla con una grúa, ¿sí? Y después tenemos las grúas. Las grúas, por su sistema de elevación, pueden ser manuales, hidráulicas o eléctricas, ¿sí? Las grúas pueden ser fijas o pueden ser móviles y además pueden instalarse con sistemas de rieles para que recorran todo un domicilio en el caso de una persona que tenga una lesión crónica, ¿sí? Como puede ser un paciente cuadripléjico, para realizar la movilidad. Bien, las grúas pueden sostener pacientes sentados, ¿sí? Pueden levantar pacientes acostados o de la posición acostada a la sedestación. Acá tienen uno que moviliza pacientes acostados y esta es una grúa que levanta pacientes sentados, ¿sí? Pueden ser manuales, las mejores, digamos que son de las móviles, las hidráulicas son mejores porque haces mucho menos fuerzas para poder levantarlo. Y después hay otros elementos de transferencia. Este es el que yo les decía, que tiene los rieles, ¿sí? Que es un domicilio equipado con rieles en toda la casa para poder trasladar a un paciente. Después están las grúas hidráulicas, que puedo transferir un paciente al auto o sacarlo. Y después están estas grúas o sistemas de ingreso a piletas o ingreso a diferentes cosas que uno quiera ingresar al paciente de alguna manera, pero estos sistemas son bastante comunes donde hay piletas, donde uno puede ingresar al paciente al agua y luego retirarlo sin ningún esfuerzo. Porque vamos a convenir que movilizar personas con discapacidad de mucho peso termina agotando a los cuidadores primarios, ¿sí? O quienes realizan todo esto. Y lesionando, por otra parte. Después, otros elementos de transferencia, estos sistemas adaptadores de escaleras, ¿sí? Hay muchos lugares que tienen escaleras que no han podido modificar, ya sea por la antigüedad de las construcciones o que por ahí son construcciones que son de tipo históricas y son patrimonios históricos y no pueden modificarse. Entonces, en estos lugares lo que se hace es adaptar estos sistemas, ¿sí? Esto es una especie de ascensor, esto es un sistema que se coloca la silla ahí y el paciente lo suben y lo depositan en el plano siguiente. Este es un ascensor de silla, que es una especie de portasilla que sube y baja a través de un riel. O bien, esto es un asiento de escalera domiciliario. Bueno, hay miles de adaptaciones. ¿Mm? Y nada más. Y nada más. Y nada más. Bien, como verán, todas estas cosas, año a año, van saliendo cosas nuevas, van saliendo elementos y adaptaciones para diferentes cosas. Ustedes siempre que tengan un paciente con una necesidad determinada,
busquen qué hay para eso, porque lo van a encontrar. Y si no lo hay, alguien lo va a fabricar. Y muchas veces son las mismas personas con discapacidad y sus familias las que realizan estas cosas y después las terminan patentando porque, o produciendo en cantidades. ¿Por qué? Porque son las personas con las diferentes limitaciones funcionales las que van a ir creando sus propias adaptaciones, ¿sí? Todos estos cubiertos, todos los elementos de escuela, los lápices y ese tipo de cosas, las primeras que las empezaron a fabricar y esas adaptaciones comunes que se hacían eran las madres en las casas y las maestras en la escuela. Empezaron a adaptar cosas, una cosa, otra cosa para las diferentes limitaciones que tenían los chicos. Y bueno, y así fueron surgiendo estas cosas. Pero ustedes siempre que tengan un paciente en el ámbito que se encuentren trabajando, que tenga una necesidad, nosotros tenemos que tratar de brindar siempre una respuesta en relación a la limitación funcional de nuestro paciente. Entonces, bueno, busquémosle la vuelta también nosotros y pongámonos a pensar y saquemos la creatividad que todos tenemos en algún rincón, algunos la tenemos un poco escondida ya, pero bueno, no importa, pensando en el beneficio de nuestro paciente y pensemos un poco qué se puede hacer. Y si no, nos juntamos, como hemos hecho muchas veces, con los kines, con la terapista ocupacional, con la psicóloga, con el que hace las órtesis y las prótesis, nos sentamos y digo, yo tengo un paciente que tiene esto y yo necesito que él adapte tal cosa. Bueno, a ver, pensemos un poquito cómo podemos hacer para que haga tal cosa. Y bueno, y así entre varios cerebros piensan más que uno, entonces de esa manera, pues, y si le proponemos, y si le ponemos, y si podemos hacerle esto para que pueda pararse más fácil, o si, quiere tomar mate y no puede porque tiene una hemiplegia facial y quiere tomar mate y no puede. Y bueno, y ahí le inventamos, Santiago le inventó una especie de sistema que le ocluye parte de la mitad de la boca que él no puede cerrar y ahora toma mate. No toma mate. Lo inventó él. ¿Por qué? Porque era un paciente que estaba internado con nosotros que quería tomar mate y no podía. Bueno, y después, bueno, hizo varios y bueno, ahí los tiene. Pero, o sea, tenemos que buscarle la vuelta, ¿sí? Tenemos que buscarle la vuelta y pensar entre todos con qué podemos ayudar, con qué podemos aportar desde lo que hacemos o desde lo que sabemos o investigando para poder brindar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes, ¿sí? Bien. Bueno, nos vemos la semana que viene. ¡Tan! Venimos temprano. Con Boris vamos a empezar temprano, así que ya después les publico, pero calculo que 7:15. Los que quieran venir, pueden venir a las 8, pero los que quieran venir 7:15, los que trabajan o que tengan que llevar gurises a la escuela, cuidar perros, cuidar perros. Vamos a estar temprano, así que para que vengan. Avísenme los que no van a rendir, ¿sí? Me avisan a través de algún compañero, cuando yo tome el presente o algo, así yo ya sé para ponerle el presente para el recuperatorio. ¿Está? Bien, marchen nomás. Quedan liberados. Quedan liberados.